Una cosa que he aprendido a lo largo de mi larga vida es que las personas no son tan diferentes de todas las demás especies de la Tierra como creen. Lo que algunos podrían llamar los rasgos que nos hacen humanos no son tan exclusivos de nosotros. Las ratas son capaces de empatizar, los gibones forman familias muy parecidas a la nuestra, y los elefantes lloran a sus muertos al igual que nosotros. La complejidad emocional de las otras criaturas de esta tierra es un tema fascinante. Pero hay un lado oscuro en ello. Los delfines son capaces de violar. Se sabe que los osos polares se canibalizan entre sí, y matar solo por diversión es un comportamiento común exhibido por muchos depredadores. Demonios, si miraras a través del reino animal, encontrarías casi todos los actos abominables bajo el sol. Lo único que realmente distingue a la humanidad es que somos un poco más conscientes de nosotros mismos. No estamos por encima de la depravación, pero tratamos de estarlo. Tal vez eso cuente para algo. Realmente no puedo decirlo. Lo que me fascina, sin embargo, son las cosas que imitan a la humanidad. Esos seres que se parecen a nosotros, actúan como nosotros y hablan como nosotros, pero no son estrictamente humanos. Estoy seguro de que has oído hablar de los Fa, por ejemplo. Están en todo el espectro. Son inteligentes, aunque algunos grupos menos parecidos a los humanos no tienen interés en fingir. Algunos son casi indistinguibles de cualquier persona en la calle. Podrías volverte loco al preguntarte sobre la naturaleza de la humanidad. ¿Dónde empieza o qué es lo que ciertamente nos separa de los animales? ¿Inteligencia, autoconciencia, empatía o algo completamente distinto? Yo mismo ni siquiera pude empezar a dar una respuesta y eso es una pena. Verás, me gano la vida cazando monstruos. No pensarías que sería difícil diferenciar entre una persona y un animal, pero cuando la mayoría de las personas con las que tratas no son técnicamente humanas, esa línea puede difuminarse fácilmente. Siempre son esos casos los que se quedan conmigo. Sacrificar a un animal imprudente es una cosa, pero enfrentarse a algo que no es tan diferente de ti. Eso es mucho más complicado. Mi nombre es Robert Mars, y no soy exactamente humano. Ya no. No debería sorprenderte que haya tenido bastante experiencia con lo sobrenatural. Lo suficiente como para que, cuando la amenaza paranormal afecta a personas corrientes, sea a mí a quien llamen. El Departamento de Seguridad Pública, de la Oficina de Relaciones Internacionales de FA, normalmente no asoma la cabeza en incidentes aislados. Cuerpos extraños que aparecen de vez en cuando, no suelen ser de su interés. Por sombrío que suene, eso sucede. La gente se encuentra con todo tipo de criaturas desagradables de vez en cuando. No hay forma de detenerlo. No obstante, cuando surge un patrón, eso es algo que no pueden ignorar. El último incidente involucraba a una familia entera de 5 personas que apareció muerta, y es en ese momento cuando me llamaron. Los Swanson habían sido una familia medianamente acomodada, que vivía en una bonita casa junto a un camino rural. Estaba a 1 hora en coche de mi pequeño y modesto apartamento, pero al menos no lo hice solo. Della Rose, una mujer con la que había tenido una relación complicada en el pasado, se sentó a mi lado. Cuando nos conocimos y salimos, ella era una chica normal, y al contrario de lo que la cultura pop podría hacer creer a algunas personas, el romance entre chicas normales y vampiros nunca termina bien. Habían pasado unos meses desde que había vuelto a mi vida, y las circunstancias habían hecho necesario maldecirla con la misma inmortalidad que yo toleraba. Había sido una decisión apresurada, pero mejor que dejarla morir. No la convertí por el bien de la compañía. No soy tan egoísta. Si había un futuro para nosotros, no estábamos listos para esa discusión. Por el momento, me contentaba con ayudarla a adaptarse a su nueva vida eterna, y con ese fin, ella me había estado ayudando con mi trabajo. Hacía años que no tenía pareja, y hasta ahora, ese acuerdo había funcionado muy bien. Pude ver las luces intermitentes de las sirenas de la policía cortando la oscuridad, marcando la casa de los Swanson mientras nos acercábamos y nos deteníamos en el largo camino de entrada. Llamé la atención de un par de agentes uniformados cautelosos cuando nos detuvimos en la casa, pero no intentaron detenerme. Cerca de la puerta principal, pude ver la sombra de un hombre corpulento de unos 40 años. Lo reconocí incluso antes de ver su rostro.
El detective Rick Davis. Un viejo amigo mío. Cuando Deya y yo salimos del coche, Davis nos esperó en la puerta. Dio una última calada a su cigarrillo, y nos observó mientras nos acercábamos a la puerta antes de apagarlo y dejarnos entrar. «Es un placer volver a verte, Mars», expresó. Todo lucía como de costumbre. El interior de la residencia Swanson se mostraba prácticamente impecable, casi como si fuera un modelo de casa. Éramos los únicos tres presentes. Siguiendo el protocolo estándar, los demás oficiales habían sido retirados de la escena antes de nuestra llegada. Era preferible evitar ser vistos en exceso. «El placer es mío, detective», respondí. Su mirada se posó en Deya, mostrando una pizca de desconfianza en sus ojos, aunque decidió no comentar al respecto. «¿Qué estamos presenciando?», pregunté, procurando mantener las cosas en calma. Davis señaló hacia la escalera. «Los cuerpos están arriba, en el dormitorio principal. 4 víctimas. 2 adultos, 2 niños», informó. «¿4 víctimas?», le cuestioné. Escuché que era una familia de 5. La hija menor, Mai, está desaparecida actualmente. Creemos que tal vez podrían haber huido. Tenemos algunos oficiales buscándola ahora». «¿Crees que huyeron?», pregunté. Davis se encogió de hombros y se volvió para llevarnos escaleras arriba. «Posiblemente. No puedo imaginar que nuestro delincuente estuviera interesado en secuestrar, dado el desastre que dejó». Nos llevó al dormitorio y se detuvo frente a la puerta. «Compruébelo usted mismo». Le hice un gesto con la cabeza antes de abrir la puerta. Había visto una buena cantidad de cadáveres en el pasado, pero ver a niños nunca había sido tan difícil. Sabía en lo que me estaba metiendo e hice una mueca al ver los cuerpos inmóviles en el suelo. A mi lado, Deya soltó un silencioso suspiro. «Santo cielo», murmuró cuando entré. El hombre que solía ser el señor Swanson estaba en la cama, desnudo como el día en que había nacido. Su cuerpo estaba pálido como el alabastro. Su esposa yacía cerca de la puerta, desplomada en el suelo, y sus 2 hijos estaban esparcidos cerca de ella. Lo primero que noté fue la sangre, o la falta de ella. El señor Swanson yacía prácticamente desprovisto de ella, pero no pude pasar por alto las numerosas marcas de mordeduras claramente visibles en su cuerpo. La mayoría se localizaba en sus hombros, y algunas mostraban signos de cicatrización, aunque no todas. No requería ser un genio para deducir que el fragmento de tela arrancado de su garganta fue lo que le arrebató la vida. Su esposa e hijos, por otro lado, no habían sido drenados. Habían sido mordidos, eso estaba claro, pero cada uno de sus cuerpos tenía una sola mordedura mortal en la garganta. Por lo que parecía, tampoco habían peleado mucho. Me los imaginé a los 3, alineados junto a la cama y esperando en silencio su turno mientras el asesino los mataba metódicamente. «¿Quién hizo esto?», Deya preguntó en voz baja. «¿Otro vampiro?». Se paró junto a los cuerpos de la esposa y los niños, con cuidado de no pisar el charco de sangre que manchaba la alfombra debajo de ellos. «Los vampiros no son los únicos hemóvoros que existen», murmuré mientras me inclinaba sobre el cadáver del señor Swanson. Moví la cabeza para ver mejor la herida en su cuello. La mordedura parecía dentada, como si la carne hubiera sido desgarrada. También estudié las mordeduras cicatrizadas en sus hombros. Parecían tener unos días de antigüedad. Las picaduras estaban más limpias y no habían recibido mucho tratamiento. «¿Qué otra cosa podría haber hecho esto?», preguntó Deya. «Mi suposición. Una sirena», dije antes de ponerme de pie. Le hice un gesto para que se uniera a mí junto al cadáver del señor Swanson. «¿Ves las marcas de mordeduras en sus hombros? Esas tienen unos días de antigüedad. Estaban sanando. Ahí es donde suelen picar la mayoría de las sirenas. Reduce la posibilidad de matar a la presa. Si van por la garganta, bueno». Deya miró la herida desgarrada en la garganta del señor Swanson. Entendió el punto. «El patrón de mordedura también parece coherente», indiqué, señalando. «Las sirenas tienen una boca similar a la de un tiburón, diseñada para desgarrar y rasgar. Además, una sirena podría explicar la disposición de los cuerpos.
¿Cómo?, preguntó Deya. Por el rabillo del ojo, noté a Davis apoyado en el marco de la puerta, escuchando atentamente. Bueno, ¿qué sabemos acerca de las sirenas en la mitología?, inquirí. ¿Cantan?, preguntó Deya. Dirigió su mirada hacia mí, y luego a Davis en busca de confirmación. Hipnotizan, afirmó Davis. Y se supone que son tan hermosas que resultan irresistibles para los hombres. Una especie de trampa de miel, ¿verdad? Más o menos. Asentí. La realidad no está tan lejos. La mayoría de las sirenas son hembras y tienden a buscar a hombres que buscan encuentros íntimos para luego alimentarse de ellos. Son hemovores, al igual que nosotros, solo que también tienen una hipnosis natural para facilitar el proceso. No funciona con todo el mundo, pero podría explicar por qué la esposa y los niños se quedaron allí mientras nuestro asesino se los llevaba. Probablemente entraron a cenar. ¿Por qué no drenó a la esposa y a los hijos?, preguntó Deya. El estómago solo puede contener cierta cantidad de sangre. Ya había agotado al marido. Eso debería ser suficiente para mantenerla alimentada durante días, comenté. Entonces, eso es todo, dijo Davis. ¿No estás sugiriendo que haya una sirena detrás de los otros cuerpos que hemos encontrado? Es posible, respondí. En estos días, no se reportan tantas muertes de sirenas y no deberíamos encontrar ninguna tan cerca de Toronto. No encaja. Por lo general, se mantienen alejadas de las áreas urbanas, y la mayoría de sus comunidades tienen reglas en contra de la caza en estos tiempos. Bueno, a partir de esta noche, tenemos 11 víctimas en las últimas 3 semanas, así que obviamente algo no está bien, dijo Davis. ¿11? Pregunté, alzando una ceja. Así es, confirmó. Puedo enviarle los informes. Las mismas marcas de mordeduras, la misma ausencia de sangre. Todo sigue el mismo patrón, replicó Davis. ¿Por qué no se comunicó antes con el FRB? Se encogió de hombros. La mayoría de ellos no eran relevantes, eran personas sin hogar en el centro de la ciudad y ese tipo de individuos. Algunos fueron hallados en el agua. No teníamos forma de confirmar que algo extraño estaba sucediendo. Al menos hasta ahora. Cristo. Me froté las sienes. Esto no pintaba bien. Eso es solo en el centro de la ciudad, ¿verdad? ¿Y en otras áreas? En el norte de Ontario, Quebec, quizás alrededor de la frontera. Puedo verificarlo, respondió Davis. ¿Qué estás buscando exactamente? Quiero saber dónde está cazando, le respondí. Entonces tal vez, podamos averiguar de dónde viene. No hay ninguna comunidad de sirenas activas cerca del centro, así que tiene que ser una callejera. Observé cómo Davis garabateaba algunas notas en su libreta. Tráeme esa información tan pronto como puedas. Mientras tanto, voy a ponerme en contacto con una vieja amiga. A ver si sabe algo. ¿Una amiga?, preguntó Davis. Un poco. Es posible que sepa un par de cosas sobre otras sirenas de la zona. Tal vez tenga una idea de a quién estamos buscando. Davis asintió con la cabeza antes de cerrar su libreta. Muy bien, entonces. Te haré saber lo que pueda desenterrar. Te dejo para que termines aquí. Asentí con la cabeza antes de sacar mi cámara para documentar la escena. Cuando Deya y yo salimos de la casa de los Swanson, no regresamos a nuestro apartamento. La noche estaba apenas comenzando, y era el momento perfecto para un viaje más prolongado. Podía sentir la inquietud de Deya mientras se sentaba a mi lado. No necesitaba expresar lo que estaba pensando para que yo supiera lo que la molestaba. Está bien estar molesta, ya sabes, dije. No se vuelve más fácil, no importa cuánto tiempo vivas. No sé si debería consolarme con eso, murmuró ella. El olor era lo que más me afectaba. Podía percibirlos empezando a... Jesús. Le ofrecí una mano reconfortante, y ella la tomó en silencio. Entiendo la razón de matar a la esposa para borrar evidencias, pero los niños... ¿Cómo se justifica eso? Pensé que me habías dicho que las sirenas no eran tan distintas de nosotros.
La mayoría no lo son, le respondí. 11 víctimas, sin embargo. Probablemente más. Piénsalo. Tú y yo podemos alimentarnos sin matar a una persona. Las sirenas pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué dejar un rastro tan grande? Deya hizo una mueca. Ella no respondió, pero sabía a lo que me refería. Nuestra asesina no mataba para comer. Mataba por diversión. El estrecho de Tebam estaba a casi 4 horas en coche, pero valió la pena. Deya y yo pasamos parte de la noche en un motel barato de la ciudad antes de salir a buscar a mi contacto. Sabía que no iba a estar contenta de verme, pero la única otra sirena que conocía no era exactamente una local. Necesitaba a alguien que lo fuera. Shelby parecía una chica atractiva de unos 20 y tantos años, con rizos rojos cortos y ojos verdes, que parecían brillar como la luz del sol en la superficie de un lago. Le gustaba usar pantalones cortos cortados, y las blusas holgadas que mostraban su cuerpo y apenas ocultaban las branquias de sus costados. A simple vista, habría sido difícil no admirarla, y eso era probablemente exactamente lo que quería. Deya y yo nos encontramos con ella en la farmacia local. Ella estaba en uno de los pasillos cuando nos vio, y en el momento en que nos vio, supo que no era un accidente. Pude ver cómo fruncía ligeramente el ceño y cómo tensaba ligeramente sus músculos. Me observó atentamente mientras me acercaba a ella, manteniéndose firme como si esperara una pelea. Bueno. Robert Mars. Dijo mientras me acercaba. Mira, si estás aquí por el incidente de la comida para gatos. Han pasado 30 años. Déjalo ir. ¿Incidente con la comida para gatos? Preguntó Deya. La ignoré. Me alegro de verte a ti también, Shelby. ¿Te ves bien? ¿Cómo te está tratando la vida doméstica? Su labio se curvó hacia arriba en un gruñido irritado, dejando al descubierto algunos de sus dientes dentados. Pacífica y tranquila. Ella respondió después de un momento de vacilación. Sé que esto no es una llamada social. ¿Qué quieres? ¿Por qué no hablamos de eso en privado? Pregunté. Ella se burló. ¿Me emboscas en la farmacia y luego me preguntas si podemos hablar en privado? ¿En serio? Sabía que no abrirías la puerta si llegaba a tu casa. ¿Así que me seguiste? Preguntó, y luego alzó una ceja hacia Deya. ¿Quién es esta tipa y por qué no trató de hacerte entrar en razón? Esta es Deya. Es una amiga muy cercana, respondí. ¿En serio? Siempre pensé que eras gay. Tengo prisa, así que habla rápido. Agarró un frasco de aspirinas de la estantería, y la dejó caer en la cesta que llevaba colgada de un brazo antes de seguir por el pasillo. La seguí. Esperaba que pudieras ayudarme a encontrar a otra sirena. ¿Qué? ¿No soy suficiente para ti?, preguntó. Una sirena específica. Ha dejado un rastro infernal de cuerpos. Bueno, no soy yo. Consigo mi sangre en Tinder y no dejo cuerpos. Shelby dobló una esquina y se dirigió a otro pasillo donde se detuvo a mirar la selección de té. Imaginé que no lo eras. Estoy buscando a una callejera. Del tipo que mata por diversión. Hizo una pausa. Vi un destello en sus ojos. Encontraron 11 cuerpos en el centro de Toronto en las últimas 3 semanas, y estoy seguro de que hay más que aún no han sido encontrados. Por supuesto que hay más, dijo ella en voz baja antes de suspirar. Alguien pudo verla bien. Puede que haya un testigo, pero está desaparecido, mencioné. ¿Hay alguien que puedas recordar de la comunidad en Silver Lake antes de que todos murieran? No necesitas andar con rodeos. Tuve mi cierre. He seguido adelante, dijo Shelby. ¿Qué tipo de té es mejor para los dolores de cabeza? No puedo notar la diferencia. Raíz de jengibre o menta, le respondí. Tomó una caja de cada uno. Cualquier hermana que estuvo en Silver Lake está muerta o huyó más al norte. Ella dijo pensativamente, dudo que tengas suerte preguntando por ahí arriba. Empero, recuerdo que hubo un incidente aproximadamente un año antes de que todo se fuera al garete.
Un par de hermanas se habían atrevido y estaban atrayendo presas a la comunidad. Estoy bastante segura de que Kale era la que estaba a cargo. ¿Te acuerdas de ella, verdad? La del estúpido sombrero de vaquero. De todos modos, resulta que algunas de las presas que atrajeron eran demasiado jóvenes, y ella siempre estaba demasiado feliz de matar. Fueron demasiado lejos, en muchas ocasiones, y las expulsaron de la comunidad. Fue demasiado tarde para actuar, si me preguntas. Probablemente su imprudente comportamiento fue lo que condujo al descubrimiento y la destrucción de la comunidad. ¿Sabes a dónde fueron después? Pregunté. Shelby se encogió de hombros. No puedo decir. Sin embargo, es posible que haya oído algo sobre otra hermana de la zona. Hizo una pausa para pensar por un momento. Sí, algunos de los estudiantes de la universidad estaban celebrando una fiesta y suelo pasar por allí, ya que es una elección fácil. Vi a un tipo en el bar que estaba borracho, y hablando de una chica con la que se había acostado y que lo había mordido. Supongo que sonaba un poco como Kale. Definitivamente no fui yo. No suelo intimar con mis presas. Mi preferencia sexual es la cena, así que tiendo a comer y largarme. Pero aparte de eso, no he visto señales de otra hermana en la zona. ¿No recuerdas su nombre, verdad? Preguntó Deya esperanzada. El camarero le llamaba Derrick, creo. No lo he vuelto a ver desde entonces. Deya fue a buscar su teléfono para enviarle un mensaje a Davis. ¿Hay algo más que sepas? Le pregunté. Odio decirlo, pero eso es todo lo que tengo. Dijo Shelby encogiéndose de hombros. La pandilla de Kale son las únicas callejeras en el área que conozco, aunque la mayoría de ellas la abandonaron poco después de que la echaran. A una de ellas la mataron por cazar en nuestro territorio, y escuché que otra encontró un hogar al sur de la frontera. En cuanto a Kale y su amiga, desaparecieron de la faz de la tierra. Podría ser que estés detrás de dos hermanas. De cualquier manera, cuida tu trasero. Sobre todo si se trata de Kale. Anotado, murmuré. Davis dice que el cuerpo de Derrick Jackson fue encontrado en Mississauga la semana pasada. Desangrado, al igual que los demás, dijo Deya, mirándonos a Shelby y a mí. Si Kale fue la que lo atacó. Ella habría querido terminar el trabajo, añadió Shelby. Frunció los labios antes de suspirar. Vaya, independientemente de si es ella, ustedes dos van a tener un momento difícil contra una hermana. ¿Te ofreces a ayudar? Pregunté. Ofrecerme, se burló. Eso es gracioso. No vas a eliminar a una hermana sin otra hermana de tu lado, y sinceramente, no me siento tan inclinada a enviarte a que te maten, incluso si eres un quejumbroso. Hace unas semanas acabamos con un necrófago, dijo Deya. No puede ser mucho más difícil, ¿verdad? Mi madre, que tiene 1200 años, podía reventar el cráneo de un necrófago, y ha estado muerta durante 50 años, respondió. Mira, primero tengo que ocuparme de algo. Pero puedo estar lista para irme en 1 hora. Tal vez 2. Podemos esperar. Le respondí. Te veré en mi casa. Será como en los viejos tiempos. Me dio una palmada en el hombro antes de darse la vuelta para dejarnos. Tan pronto como se fue, Deya me miró. Entonces. Ella preguntó, ¿cómo se conocieron exactamente? Es complicado, le respondí, te lo explicaré más tarde. En este momento, creo que necesito un trago. Fiel a su palabra, nos reunimos con Shelby aproximadamente 1 hora después. Llevaba una pequeña mochila con ella y esperaba junto al porche delantero de una pequeña pero pintoresca casa suburbana. Pensé que podía ver a alguien mirando desde las ventanas del piso de arriba, pero no pude verlo bien. ¿Todo bien?, pregunté mientras Shelby se sentaba en mi asiento trasero. Está bien. Acabemos con esto de una vez. Ella respondió mientras arrancaba. Tengo que decir que nunca esperé que tú, entre todas las hermanas, terminaras volviendo a casa. Me habría imaginado que habrías ido al norte con las demás. No hay comida en el norte. Shelby respondió, el estrecho de Tebam es pequeño, pero tiene un suministro constante y rotativo de sangre fresca.
Y estoy seguro de que esa es la única razón por la que te quedaste. Bromeé. A través del espejo retrovisor, pude verla mirándome. Tengo un buen amigo en la ciudad. Tenemos un arreglo. Me puse en contacto con una amiga mía. Hay una cabaña a unas pocas horas de aquí, propiedad de una tal Kate Silver. Pensé que podría ser un buen lugar para buscar. ¿Kate Silver?, preguntó Deya. Kate fue una de las hermanas que fue expulsada con Cale, y la única que no está en paradero fijo. Muchas hermanas usan el nombre de su comunidad como apellido. Kate siempre fue un poco sumisa. Si tuviera que adivinar, diría que todavía está con Cale. Es un buen punto de partida, dije. Entonces, ¿cuál es la dirección? 415, Camino de los Reyes. Está un poco más allá de Sudbury, pero está justo en el agua y fuera de nuestro territorio. No es un mal lugar para esconderse, si me preguntas. ¿No está un poco lejos de Toronto?, preguntó Deya. Así es, pero incluso si Kate no está involucrada, podría llevarnos a Cale, respondí. Deya puso la dirección en su teléfono y volví a mirar a Shelby. Ya estaba mirando su propio teléfono y haciendo tapping en él. ¿Estás segura de que estás bien dejando a tu amigo solo? No estaría aquí si no supiera que él estaría bien, respondió ella. Puede cuidar de sí mismo. Solo mantén los ojos en la carretera y la cabeza fuera de tus pensamientos, y todo saldrá bien. Asentí con la cabeza y dirigí mi mirada de nuevo hacia el camino. Era alrededor de la 1 de la tarde cuando llegamos a la cabaña. El cielo estaba nublado y el aire era frío invernal. Las carreteras estaban casi vacías. Casi nadie estaba en el campo de las cabañas en esa época del año. Era un lugar solitario que habría sido un lugar perfecto para esconderse. El camino de los Reyes discurría junto a un lago y una tenue niebla se cernía sobre la superficie del agua. Acabo de recibir un nuevo correo electrónico de Davis, comentó Deya mientras conducíamos por la estrecha carretera. Parece que nuestro número de víctimas ha subido a unas 37. Casi todos fueron encontrados en el agua, y la mayoría de ellos fueron asesinados durante el último mes. ¿Dónde se encontraron exactamente?, pregunté. Por todos lados. French River, Perry Sound, Gravenhurst, Barrie. Así que entre Sudbury y Toronto, añadió Shelby. Supongo que viaja diariamente. Vi un letrero de 415, y giré por el camino de entrada. La cabaña delante de nosotros parecía deteriorada. Sus paneles de madera parecían como si se estuvieran despegando del exterior y se hubieran caído por completo en algunos lugares. Parecía abandonada, pero vi una camioneta Ford azul, estacionada en el camino de entrada. Era evidente que alguien estaba en casa. Estacioné mi sedán detrás de él antes de salir. ¿Pero por qué viajar una distancia tan larga?, preguntó Deya al salir. Probablemente por suministros, respondió Shelby. Imagino que necesitas alimentarte cada pocos días, ¿verdad?, le preguntó. Sí, más o menos, dijo Deya. Bueno, es lo mismo para nosotras. Ahora, si no estás matando a tu presa, puedes dejar que descansen y volver a ellos cuando hayan tenido tiempo de recuperarse. Si eres inteligente, puedes conseguirte un montón de idiotas universitarios, que piensan con sus miembros y más o menos criarlos. Todavía es una caza justa, pero no estás agotando tu suministro. Pero empezar a matarlos, por otro lado, hace que la caza sea mucho más difícil, concluí mientras me acercaba a la cabaña. Las luces del interior estaban apagadas. No podía oler a nadie dentro, aunque había un leve hedor a putrefacción en el aire que me inquietaba. Intenté abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Déjame echarle un vistazo, dijo Shelby antes de pasar a mi lado. Ella también intentó abrir la puerta antes de arrojar violentamente su peso contra ella. Parte de la puerta se astilló al abrirse. Jesús. Escuché a Deya murmurar en voz baja mientras Shelby nos hacía un gesto para que entráramos. El interior de la cabaña parecía vacío. Alguna vez había habido muebles en el interior, pero ahora parecía como si los hubieran quitado. El lugar parecía abandonado, salvo por el olor. Algo murió aquí. Lo noté mientras entraba en la cocina de la cabaña.
Oh, ¿en serio? ¿Tus malditos sentidos mejorados captaron eso? Preguntó Shelby. Cristo. Estaba guardando cadáveres aquí. ¿Qué demonios? Se tapó la boca y la nariz antes de entrar en la casa después de mí. El hedor de la muerte era abrumador. Dudaba que Shelby pudiera haber encontrado su fuente, pero yo pude. Salí de la cocina y me dirigí al pasillo. El olor provenía del baño y me preparé para lo que encontraría allí mientras abría la puerta. La bañera estaba llena de agua y pude ver el cadáver de una mujer flotando dentro. Hacía tiempo que estaba muerta, eso estaba claro. Sus manos y pies estaban atados con una cuerda gruesa. Parecía como si la hubieran dejado ahogarse. Al presenciar la escena, instintivamente me cubrí la boca con la manga y me obligué a dar un paso hacia adelante. Mis ojos se dirigieron de inmediato a su cuello en busca de indicios de mordeduras, pero no percibí nada alarmante. En cambio, a través de su boca parcialmente abierta, pude entrever los dientes afilados de una sirena. ¿Qué es esto?, exclamó Della desde atrás, permaneciendo cerca de la puerta principal donde se había quedado. Tenemos otro cuerpo aquí. Llamé y pude oír a Shelby que venía detrás de mí. Se detuvo en el umbral de la puerta cuando vio el cuerpo, sus ojos se abrieron de par en par. Mierda, murmuró antes de correr hacia el borde de la bañera. ¿Es Kate? ¿Qué le pasó?, pregunté y observé cómo Shelby metía la mano en el agua. Levantó la camisa de Kate, revelando sus branquias, lo que provocó una mueca de disgusto en su rostro. Alguien le tapó las branquias, expresó en voz baja. ¿Disculpa?, pregunté perplejo. La ahogaron. Shelby explicó, colocaron algo en sus branquias para impedirle respirar. Observa esto. Con cautela, introdujo la mano en una de las branquias y extrajo algo redondo y de tono rojo oscuro. Al principio, no podía discernir qué era. Bolas de algodón. Malditas bolas de algodón. Vete al diablo, ¿crees que Cale está detrás de esto?, pregunté. ¿Quién diablos más lo haría?, replicó Shelby. Volvió a observar el cuerpo antes de obligarse a exhalar y negar con la cabeza. Esto es retorcido. La torturó. Demonios, ni siquiera tuvo la maldita decencia de enterrarla. Debería estar en el lago, enterrada. No dejarla aquí para que apeste y se pudra. Y se detuvo antes de seguir adelante y trató de forzar la compostura. Tendré que asegurarme de que esté bien enterrada antes de que nos vayamos. Si necesitas fotos, pruebas, lo que sea, hazlo ahora. Logré asentir con la cabeza antes de sacar mi cámara. Lo hice rápido. Con el cadáver documentado, salí de la cabaña para que Shelby pudiera hacer lo que necesitaba. Della estaba de pie junto al muelle flotante, contemplando el lago brumoso. Me miró cuando bajé para reunirme con ella. ¿Está todo bien?, preguntó. Más o menos, le respondí, sintiéndome cansado. Me alisé el pelo mientras miraba hacia el lago. El cuerpo era de Kate. Shelby quiere darle sepultura. Creo que esto solo confirma que es a Cale a quien estamos buscando. Eso es positivo, ¿verdad?, preguntó Della. Asentí a medias. Sí. La FRB emitirá una alerta sobre ella. No pareces muy contento con eso, señaló. Estoy bien con eso. Es solo. Hice una pausa. Ella torturó a uno de los suyos. Una amiga por lo que parece. ¿Quién hace algo así? ¿Quién asesina a uno de los suyos porque sí? La gente lo hace todo el tiempo. Della dijo, he matado gente antes. No creo que hayas hecho algo así, demonios. Me froté la sien antes de suspirar. Echaremos un vistazo a la cabaña después de que Shelby haya terminado. A ver si encontramos alguna pista sobre dónde fue Cale. Sentí que Della cogía mi mano y dejaba que entrelazara sus dedos con los míos. Por un momento, nos quedamos allí juntos en silencio. En mi bolsillo, sentí que mi teléfono zumbaba y me alejé de ella para poder contestar. El número en la pantalla pertenecía a Davis. Davis. Le dije mientras respondía, me alegro de saber de ti.
¿Cómo te va, Mars? Él respondió. Creo que te alegraría saber que un vecino nos acaba de traer a la pequeña Mai Swanson hace aproximadamente una hora. Está a salvo. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Perfecto. Creo que tengo una identificación de nuestro asesino. Le daré una actualización completa cuando nos reunamos más tarde. ¿Cómo está la niña? Asustada pero ilesa. Davis dijo, parece que pudo ver bien al asesino, pero estoy teniendo problemas para sacarle detalles, aparte del hecho de que conducía una camioneta azul. Un vehículo azul. Mis ojos se posaron en el Ford azul estacionado junto a la cabaña. Había asumido que era de Kate, aunque si hubiera estado allí tanto tiempo como ella, debería haber estado cubierto de hojas caídas y nieve. Pero no lo estaba. ¿Perdón? ¿Una camioneta azul? Pregunté. Supongo que la niña huyó y se escondió tan pronto como sus padres fueron atacados. Debe haber visto al asesino alejarse. Intercambié una mirada con Deya. Ahora también miraba la camioneta. Si era la camioneta de Cale, entonces había estado en la cabaña recientemente. ¿O todavía estaba aquí? ¿Dónde se escondería una sirena en una cabaña junto al lago? Deya movió la cabeza hacia un lado, mirando hacia un lado, aunque no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el muelle fuera lanzado hacia arriba. Algo salió del agua a su lado, y mientras lo hacía, el muelle se volcó violentamente. Deya fue arrojada al agua y mientras caía el rocío vi la figura de una mujer de pie en el lago, con los ojos fijos en mí. Cale. Hacía años que no la veía, pero la reconocí de todos modos. Su largo cabello castaño se aferraba a su rostro y esa mirada arrogante en sus ojos era imposible de olvidar. Dejé caer mi teléfono y fui a buscar la pistola que llevaba en el cinturón, pero cuando la saqué, Cale ya había cortado la distancia entre nosotros. Agarró el arma que tenía en la mano y me la arrancó violentamente. Su otra mano me agarró por el cuello y con el mismo esfuerzo que se hace para despachar a un niño, me golpeó contra el suelo. Vaya, vaya. Robert Mars, no es así. Susurró con malicia. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, guapo? Presionó mi propia pistola contra mi frente, luciendo una sonrisa cómplice en sus labios. Hay que reconocer a quien lo merece. No esperaba que alguien como tú apareciera antes de que terminara de limpiar. Pero bueno, las cosas suceden, ¿verdad? Se apartó el cabello mojado de los ojos. En fin. Llamémoslo un pequeño accidente feliz, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo que estabas diciendo por teléfono? Esa chica finalmente apareció. Buenas noticias, ¿no es así? Tenía la esperanza de que muriera congelada, pero bueno, al menos ahora lo sé con certeza, y eso es lo que importa. Agradezco la ayuda. Vi que estaba a punto de apretar el gatillo con el dedo y la miré fijamente a los ojos. Si me iba a disparar, al menos no quería darle la satisfacción de hacerme acobardar. No creo que le importara de ninguna manera. Todo lo que vi en ella fue una anticipación fría y sádica. Cale. Al oír la voz de Shelby, vi una nueva expresión en el rostro de Cale. Preocupación. Miró hacia la cabaña, hacia donde estaba Shelby, justo al otro lado de la puerta trasera. Pude percibir un destello de rabia en su semblante que incluso me puso un poco nervioso. Por otro lado, Cale parecía disfrutar con ello. Bueno. Hola, Shelby. Dijo Cale con una sonrisa irónica. Deja en paz al vampiro, sabemos lo que has hecho. Has cruzado el límite esta vez. ¿Qué? ¿Vas a hablar con los ancianos? Cale se burló. Por favor, sé lo que sucedió en Silver Lake. No queda nada. Los ancianos han muerto, al igual que nuestras hermanas. Ahora solo somos tú y yo. Las dos últimas hermanas de Silver Lake. Perdiste tu derecho a que te llamaran hermana cuando fuiste exiliada. Shelby gruñó. ¿Así? Bueno, entonces supongo que se desvanecerá cualquier incentivo que pudiera haber tenido para no acabar tan bien contigo. Cale ajustó su arma hacia Shelby, y aprovechando la oportunidad, vi mi ventana y la aproveché. Agarré su brazo y lo acerqué a mi boca. Aunque era más fuerte que yo, aún sangraba cuando era mordida.
Su sangre caliente llenó mi boca mientras hundía mis dientes en su brazo, y por un instante, su agarre de la pistola se aflojó. Se echó hacia atrás y logré apartarla de mí. La pistola se le cayó de las manos y la agarré. Por el rabillo del ojo, vi que los ojos de Cale se interponían entre Shelby y yo, que había despegado hacia ella a toda velocidad. La mujer no era tonta. Sabía que la superaban en número. Cuando intenté apuntarle con el arma, Cale me dio una patada en la mandíbula antes de salir corriendo hacia su camioneta. Apenas llegó allí, Shelby alcanzó a Cale y la estrelló contra la rejilla del Ford, inmovilizándola contra él. «Atrajiste a la presa a Silver Lake», gruñó Shelby. «Fuiste tú quien nos condenó. Su sangre está en tus manos». Cale apretó los dientes y hundió sus colmillos en el cuello de Shelby. Escuché sus esfuerzos por respirar mientras se atragantaba. Con un grito de esfuerzo, Shelby fue arrojada al suelo mientras Cale se dirigía velozmente hacia la cabina de su camioneta. Cuando Shelby se reincorporó, el motor cobró vida. La camioneta se lanzó hacia adelante, lanzando a Shelby sobre el capó, donde rodó y se estrelló contra el suelo en un montón. Me puse de pie y apunté al parabrisas. Solo logré disparar 2 veces antes de que la camioneta me alcanzara también, arrojándome de nuevo al suelo. Mis oídos zumbaban, pero pude observar que el vehículo de Cale se alejaba rápidamente hacia atrás. Su parte trasera chocó contra mi sedán, antes de desviarse por el costado del camino de entrada y retroceder hacia la carretera. Un momento después, se había ido, dejando solo el sonido de las llantas chirriando en su retirada. Pude observar que Shelby empezaba a levantarse, haciendo una mueca de dolor en el proceso. Por el rabillo del ojo, noté a Della arrastrándose fuera del lago. Corrió a mi lado mientras me ponía de pie. «Va tras la niña Swanson», susurré. «Tenemos que advertir a Davis». Vi mi teléfono en el suelo cercano y le hice un gesto a Della. Ella lo cogió, me lo entregó y marqué el número. Shelby miró con amargura en la dirección en la que Cale se había marchado. Aunque ella estaba delante de nosotros, aún no estábamos fuera de la pelea. Una parte de mí esperaba que la alcanzáramos en el camino, pero no vimos ni rastro de ella. Me pregunté si tal vez solo había insinuado que perseguía a la niña para despistarnos y enviarnos de vuelta a Toronto, mientras ella se dirigía a otro lugar. Sin embargo, no estaba dispuesto a apostar por esa posibilidad. Decidimos no dirigirnos a la oficina de Davis, ya que sabíamos que no estaría allí, y tampoco estaría Mike Swanson. Rick Davis era muchas cosas, pero ciertamente no ingenuo. En su lugar, nos dirigimos hacia el extremo oeste de la ciudad, a Etobicoke. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que tuve que visitar el apartamento de Davis. Aunque no era su residencia personal, nunca antes había estado en su casa, pero sí en ese apartamento. Él y algunos de sus socios lo habían utilizado como refugio en ocasiones anteriores. Si hubiera algún lugar al que llevara a Mike Swanson, sería allí. El apartamento se encontraba en una zona más suburbana de la ciudad, ubicado en un dúplex en una calle tranquila y modesta. Estacioné el sedán en el frente, y salí. Mi cuerpo todavía estaba un poco adolorido por haber sido atropellado por una sirena asesina en serie antes, pero sabía que podía arreglármelas. No parece que Cale haya llegado antes que nosotros. Della señaló mientras salíamos y nos dirigíamos hacia la puerta principal. Me detuve al notar que la puerta estaba entreabierta. Inmediatamente fui en busca de mi arma y me abrí paso hacia el interior. El apartamento estaba sumido en la oscuridad, pero el olor a sangre fresca me envolvía. En la penumbra, distinguía a un hombre recostado contra la pared. Estaba vivo, pero herido. Era Davis. Maldije en voz baja y corrí hacia él, escuchando sus gemidos de dolor. Observé la herida en su cuello, estaba perdiendo sangre rápidamente. Presioné sobre la herida, intentando detener la hemorragia en la medida de lo posible. «Pantano», dijo con voz áspera. «La niña está aquí». Llamé a los demás, ella tiene a la niña. Podía escuchar a Della detrás de mí, su mano reemplazó la mía para presionar la herida de Davis. Afuera, el rugido de un motor llenó el aire. La habíamos perdido de vista. Salí disparado como una flecha, pasó corriendo junto a Shelby por la puerta y regresó a la calle.
Pude ver las luces traseras de la camioneta justo al final de la calle y apunté. Fue imprudente, pero no tenía otra opción. Disparé 3 tiros antes de oír el estallido de los neumáticos traseros de Cale. Su camioneta se desvió y se sacudió, chocando contra otro automóvil estacionado. El Ford casi lo aplastó. Mantuve mi arma en alto mientras me acercaba al accidente. Vi que una de las puertas de la camioneta se abría. La pequeña figura de una niña se dejó caer en la calle y trató desesperadamente de correr. La puerta del lado del conductor se abrió y vi cómo Cale salía. Acomodó el sombrero de vaquero en su cabeza antes de mirarme con frustración. Es un momento terrible, Mars, siseó. Absolutamente jodidamente terrible. No vas a conseguir a la niña, Cale, dije. Se acabó. ¿Así? Se acabó, dice el pequeño policía vampiro, se burló. ¿Crees que voy a tirar la toalla solo porque me lo dices? He sido un maldito depredador durante más tiempo del que tú has estado vivo, vampiro. Lo llevo en la sangre. Mi propia naturaleza. No hay forma de cambiarlo. Soy lo que soy, cariño. Tengo un hambre voraz. Dio un paso hacia mí, pero esta vez no iba a permitir que acortara la distancia. Apreté el gatillo. La bala la alcanzó en el hombro, pero no la detuvo. Se lanzó sobre mí y ninguna de las balas que disparé fue suficiente para frenarla. Entonces, por el rabillo del ojo, percibí movimiento. Algo la agarró y la lanzó hacia un lado, haciéndola caer al suelo. En las luces de la calle, vi a Shelby de pie junto a Cale, manteniéndola inmovilizada. Lo siento, vaquera. Pero la farsa termina ahora. Gruñó antes de romperle la nariz. Sus manos se cerraron alrededor de la garganta de Cale, listas para asfixiarla, y puse una mano en el hombro de Shelby. Mantuve a Cale bajo la mira del arma. No lo hagas. Le advertí. ¿Por qué? Sabes que se lo merece. Deberíamos rellenarle las branquias. Ahogarla como ahogó a Kate. No aquí, Shelby. Abrió la boca para protestar antes de comprender exactamente lo que quería decir. Los disparos y la conmoción no habían pasado desapercibidos. La gente había salido de sus casas. Innumerables ojos estaban puestos sobre nosotros. Este no era el lugar para sacrificar a un perro rabioso, incluso si se lo merecía. Vi que Shelby aflojaba su agarre en el cuello de Cale. Mantuve mi arma apuntando a su cabeza. Permanecería así hasta que el sonido de las sirenas policiales llegara hasta nosotros. El detective Davis tuvo suerte, al igual que Mike Swanson. Ambos salieron vivos de esa noche. Supongo que Cale también la tuvo. No fue fácil evitar que Shelby terminara el trabajo a puerta cerrada, pero logré convencerla de que se conformara con la detención. Fue un pequeño consuelo ver a Cale enviada a algún lugar donde dudaba que volviera a ver la luz del día. Personalmente, no me habría importado que la humillaran, pero yo no pongo esas reglas. Lo único que hago es aplicarlas lo mejor que puedo. Cuando Deya y yo nos despedimos de Shelby al día siguiente, honestamente esperaba volver a verla, y tal vez lo haga. Con suerte, en circunstancias más favorables. Quizás en el futuro pueda ser testigo de la vida que ella ha construido. Quizás, algún día pueda crear mi propia vida.